Este es el tercer escuadrón de dragones, informe de la situación, decía uno de los caballeros montados en uno de los dragones. Aquí control, prosigan con la misión, le respondían. Se veían a los dragones sobrevolar por unos molinos. No hay intrusos en las zonas de cultivo, respondía el soldado, mas ellos no sabían que ese día se encontrarían con lo desconocido. Parece que el ducado de Watoine tendrá otra cosecha excelente, lo decía observando el hermoso campo bajo sus pies. De repente pasaba una fuerte brisa quitándole el sombrero a una chica, y un chico con un asadón sentado mientras la chica estaba parada mirando el escuadrón de dragones. Desde hace poco los caballeros alados han sobrevolando la zona con bastante frecuencia. Da un poco de miedo, decía la chica. En ese mismo momento se empezó a escuchar un extraño sonido, torre de control para dragones de Watoine, desde donde le mandaban las señales a los caballeros. Aviso de emergencia, aquí el sexto escuadrón de dragones. Aquí control, respondía uno de los chicos en la torre. Contacto con una unidad de origen desconocido, es demasiado rápida como para alcanzarla. Cálmense, ¿cuáles son sus patrones de identificación? Color blanco con una apariencia muy rígida, vuela sin siquiera mover las alas. Pero qué demonios es esa cosa, decía uno de los informantes del ejército al lado. ¿Qué está pasando por ahí afuera? Parece que están persiguiendo a una unidad de origen desconocido, aunque es difícil entenderlos. No es un dragón antiguo, estoy seguro que esa cosa ni siquiera esté viva. Está girando hacia Mayark. Está yendo directamente hacia Mayark, le decía él. Informante al lado, mientras el sujeto quedaba en shock al recibir tal impactante noticia. Desplegué de todos los caballeros alados disponible a la orden, el sujeto levantando un brazo, y una vez localizado derribarlo. Ciudad comercial de Mayark. Todos en la guarnición en posición, estén alertas y preparados. Daban órdenes mientras todos estaban formados en la torre con arcos para intentar derribar al objeto desconocido. Entre ellos una arquera de cabello negro, y todos posicionados. Se divisaba un ala en el horizonte lejano, cuando de la orden interceptan la unidad de origen desconocido. Poco a poco se iba acercaba la avioneta a la ciudad amurallada. Se veía cada vez más cerca las hélices y la nariz del avión. Todos se quedaban en shock al ver algo como eso volar sin moverse. Contacto, enemigos, o por los dioses, decía uno, no abandonen las posiciones hasta que le dé la orden, les decían. ¿Qué es ese sonido?, decía uno. Puede tratarse de algún tipo de magia, cúrete los oídos, decía otro. Retirada todos atrás, decían, mientras el avión supervisaba los cielos de la ciudad amurallada. En el ala del avión se divisaba un símbolo, mientras en tierra la arquera le apuntaba al avión para derribarlo, soltando la flecha y disparándole. Es inútil, decía al ver que la flecha no le llegaba al avión, mientras seguían viendo al cielo mirando los demás dragones sobrevolando, muy por encima de ellos. El avión, objetivo localizado justo enfrente, decía uno de los caballeros alados. Que el sexto escuadrón comience con el ataque, decía uno dando la orden. Mientras tanto regresaba el avión de reconocimiento a toda velocidad. Ah, gritaba el que lo montaba sin poder hacer nada frente a esa bestia desconocida para ellos. No dudes, misiles de fuego teledirigido, prepárense, decía uno. En el cielo se escuchaba un fuerte sonido. Ya no está aquí, decía uno dándoles aviso a los otros, que cargaban con sus dragones el fuego entre sus bocas. Te haremos probar el ataque de 12 dragones. Por haber violado nuestro espacio aéreo, ningún dragón podrá volar después de esto. En el acto los dragones seguían cargando fuego en sus bocas para disparar, que decían mientras veían que el avión empezaba a subir y subir. Los caballeros alados solo se lo quedaban viendo. No podemos perseguirlo a esa altura con nuestros dragones, decía uno de los caballeros que sabían que estaban más allá de sus capacidades. Ese dragón no nos atacó. Quiere decir que no pretendía luchar, decía la arqueta parada en la muralla. Principado de Watoine, base naval de Mayark. Se veía una base amurallada en la costa y dentro de ella un sujeto, pero realmente es un dragón, se preguntaban. ¿Cuál es su opinión de la unidad enemiga, comandante?, le preguntaba el sujeto, mientras el otro callaba diciendo mirando unos habanos en la repisa de la mesa. No hay países en el mar del noreste, por lo que solo podemos conjeturar sobre si se trata del imperio fundado en el norte, o con la nación que actualmente llevamos peores relaciones. El reino de Louria, sin embargo, decía mientras estaba acabando el habano. Disculpe mi interrupción, la segunda flota ha enviado un mensaje, le decía uno de los lacayos al capitán de la base. En eso le pone un pergamino sobre la mesa. Una embarcación de procedencia desconocida ha sido avistada en las aguas cercanas a Mayark, decía el mensaje del pergamino. Así que ahora no se trata de un barco de gran tamaño, decía el capitán. Mientras tanto, del otro lado en el mar, segunda flota de Watoine, se veían unos barcos cruzando en el mar. Mantén la embarcación estable, decía el capitán a cargo. Desde aquí da la impresión de que el buque ha recogido la vela y se ha detenido, decía mirando por el periscopio. Ya han avistado nuestra flota, decía el capitán del barco. De ahora en adelante procederemos a la investigación del buque. Todas las fuerzas deben permanecer en alerta máxima, decía el capitán a los soldados en el barco. Ustedes dos vengan conmigo, le decía el capitán. Uno de los soldados se quedaba con la boca abierta impresionado. También el capitán, a la par también del otro soldado. ¿Qué demonios es eso?, decía mirando la cubierta del barco, que era más grande que todos los barcos que tenían juntos.
Todos se habían quedado parados en shock. Un buque se parece más a una fortaleza flotante. La cubierta está bajando sola, debe ser algún tipo de equipamiento mágico. Son humanos y parece que están agitando las manos. ¿Acaso quieren que subamos desde allí? Arriba iba subiendo poco a poco el hangar. El capitán y el soldado que llevaba se quedaban impresionados. El capitán parado en la plataforma del barco miraba perplejo la inmensidad del barco. El soldado se quedaba mirando. ¿Qué es esta cubierta enorme?, se preguntaba el capitán nervioso. ¿Se podría organizar un torneo de juntas en ella? El capitán se lo espantaba nuevamente al mirar todo tan inmenso, unos uniformes del todo desconocidos, una bandera que jamás hemos visto, decía el capitán dentro de sí analizando todo. ¿De verdad qué demonios pasaba aquí?, decía viendo los helicópteros sin saber qué eran. Bueno, da igual, decía el capitán sudando del miedo. Las fuerzas de Watoin están a la espera. Ahora, ¿nos gustaría saber el destino de este buque?, pregunta el capitán. El sujeto y el capitán se quedó espantado de escuchar y entender lo que le habían dicho. Me alegra el saber que las barreras idiomáticas no existen, decía el delegado. Perdóneme, soy el miembro del ministro exterior japonés, decía mientras le entregaban una carta de presentación. Japón nunca había escuchado ese nombre antes, decía el capitán del pequeño barco. Así debería seguir siendo desafortunadamente el país al que llamamos Japón. Fue teletransportado a este mundo. Hemos obtenido pruebas concluyentes de esto, gracias al avión de reconocimiento. Así que la unidad voladora que sobrevoló la región de Mayark, si fue una violación del espacio aéreo que no pudimos predecir, le puedo asegurar sin lugar a dudas que, mi país no trató en ningún momento de iniciar hostilidades. Comandante, acaba de llegar una nueva información de la segunda flota. Es un mensaje de la máxima prioridad. Mientras el sujeto se fumaba un habanero, Lealo le decía, el buque localizado en la costa pertenece a un país llamado Japón. Un diplomático se encuentra a bordo y desea mantener conversaciones con nosotros. Los dos se quedaron en shock. La unidad voladora que violó nuestro espacio aéreo pertenece a la misma nación. Desean disculparse por los problemas ocasionados, y aún más Japón afirma, es cierto que según las leyendas hubieron países transportados. Además confesar que la unidad era suya, decía mientras caminaba. Comandante, ¿a dónde se dirige? A la capital se dirige a la reunión, para discutir de la particularidad de este asunto. Espacio de conferencias Jardines de Loto. Esperen por favor, las personas no autorizadas no pueden acceder a este recinto, decía. Entrando al recinto, cof. El humo es insoportable, decía el elfo mientras tanto el sujeto entraba a la sala de reuniones y de pie daba un saludo militar. Almirante de la segunda flota, ¿qué viene todo esto? Pregunta uno. Vaya si es el ministro de Exterior, responde. Déjelo, señor ministro. Entiendo que se trata de un asunto muy urgente, cierto, responde el elfo. Así es, informó de que, en el buque que se halla bajo la vigilancia, se identificó como un barco perteneciente al país transportado y quiere pedir disculpas por violar el espacio aéreo de Mayark, decía el almirante de la flota. Quiere disculparse luego de realizar semejante acción, ¿acaso no pensaron en las consecuencias? ¿Hablas de un país teletransportado, cómo se llama?, preguntaba. La nación de Japón no los conozco, ignóreslos. Permítales describir la situación con las naciones vecinas. Nuestro aliado, el reino de Coilia, no posee caballeros aliados, que por suerte cuenta con la ventaja de un terreno montañoso, y los hombres bestias cuentan con habilidades físicas increíbles, por lo que es casi imposible derrotarlos. No obstante, el reino de Louria ha estado fortaleciendo su armada en los últimos meses. Ahora están ejerciendo una presión importante en nuestras fronteras. Seguía explicando el almirante, nuestro país no tiene capacidad de enfrentar a un país como Japón. Primer ministro, ¿cuál es su decisión? Tal como están las cosas, aceptaremos sus disculpas. Vamos a mantener charlas bilaterales con Japón, decía uno de los sujetos en la reunión. Mientras tanto salía el de la reunión. Japón, decía pensando en la bandera. El elfo se queda pensativo mirando lejos. Posee una unidad voladora que parece no estar viva. Cuentan con un inmenso buque de guerra. Su objetivo, decía mientras los ministros de Exteriores de Japón estaban en un sitio dentro de una oficina. Conferencia de Japón y Watoine. Debo estar presente para tomar decisiones durante la conferencia. Junto a nuestra gratitud por haber preparado un lugar de reunión en tan corto periodo de tiempo, queríamos disculparnos una vez más por violar su espacio aéreo, con una de nuestras unidades de patrulla. Las aceptamos de forma oficial. Me gustaría hacerle una pregunta sobre su país, decía el elfo mientras el ministro de Exterior acentuaba con la cabeza. Está en lo cierto, pueden surgir malentendidos debido a la falta de información. Eso generaría pérdida para ambas naciones. Debido a eso, preparemos material de lectura, permítales repartirlos. Los ministros leían pero no entendían nada de lo que estaba escrito. Decía el ministro exterior sorprendido al saber que su sistema de escritura no era el mismo. Usted está hablando en el idioma japonés, pero es la primera vez que lo lee, decía el ministro exterior de Japón. Desde mi punto de vista usted está hablando lengua común, decía el ministro exterior del otro país. Una exposición oral, decía el ministro exterior de Japón. Japón se halla 1000 kilómetros al noreste de su país, su dimensión es de 38.000 kilómetros cuadrados y la población asciende a 127 millones de habitantes, decía sosteniendo un mapa de Japón.
jamás escuché hablar de un país en el mar al noreste. El motivo no está claro, pero desde un punto de vista objetivo, es posible que hayamos sido transportados junto al país. Caballero sin venir a un cuento cuenta historias fantásticas. ¿Acaso tiene pensando contar un cuento como este?, decía el ministro exterior molesto. Mientras el ministro exterior de Japón se lo quedaba mirando. Tenemos la intención de darle la bienvenida al enviado de su nación. Podríamos preguntar sobre los medios de transporte, por supuesto, decía el elfo, que respondía al ministro de exterior. La forma de hablar de los japoneses es sincera y muy educada, poseyendo dragones y buques tan poderosos, al tiempo que no realizan amenazas de ningún tipo, decía el elfo contento mientras el ministro exterior japonés comenzaba a sonreír al ver alguien de su lado. ¿Qué clase de cultura y ciudad tendrán? Ardo en deseos de saberlo, decía el elfo estrechándole la mano. Mientras tanto, en otra escena se veían un montón de equipaje en el suelo, que solo nos llevó 2 días llegar hasta Japón. Esto es increíble, decía esperando en la costa sentado en una caja de madera. Caballero, nuestra delegación con destino a Japón, especialista de cada uno de los ministerios, decía el elfo, que al parecer era el líder. Por la presente les concedo la máxima autoridad política, les decía, para que el comercio con Japón se convierta en nuestra máxima fuerza. En otra escena, Puerto de Mayar. Realicen atentamente las diligencias que tienen ustedes. Para su viaje a Japón hemos preparado un crucero. Por favor, sígame. Odio viajar en barco. Además, uno se puede enfermar durante largos viajes, decía el ministro de Exterior. Por lo que he oído, este crucero es capaz de llevarnos a nuestro destino en 2 días. Aun siendo sinceros, dudo que esta información sea cierta. También tengo mis dudas, pero estamos hablando del país que hizo volar a un dragón metálico. Caballeros, esta será nuestra embarcación, le decía el ministro de Asuntos Exteriores de Japón. Increíble, esa cosa es gigante, decían los delegados del otro país al ver tan colosal embarcación, y se quedaban en shock, como la boca abierta y los ojos como platos. Subamos primero al barco pequeño, decía el delegado de Japón mientras venía una lancha rápida desde el crucero, y los delegados del otro país se impresionaban. Esta es la cubierta del crucero, decían mirando estando encima de ella. Bobuk se quedan boquiabiertos mirando todo, tan luminosa y bella, decían viendo las habitaciones. Es como si las hadas habitaran este lugar, decían. O a propósito, ¿cómo se desplaza esta embarcación?, preguntó el ministro de Exteriores del otro país. Bueno, verán, este barco se mueve gracias a un motor de diésel, le explicaba el delegado de Japón. Es algo así más o menos, le decía, llevándolos a otro sitio con maquinarias y tuberías. Y pensar que Japón es capaz de crear algo como eso. ¿Qué clase de países?, decía uno de los delegados analizando todo ya en su cuarto. ¿Quiere esto decir que podrían igualar o superar a las otras potencias?, decía el delegado del otro país mientras anotaba unos apuntes en su agenda. Jejeje, se reía. Ahora sí que me siento emocionado. Un barco inmenso que no se desplaza con velas ni remos, decía el ministro de Exterior del otro país. Se relajaba tomando un cóctel. Clic, sonaba el hielo en el vaso. Debe ser genial, decía el ministro observando la noche. Él miraba el cielo nocturno. Mientras tanto, el sujeto arriba de la cubierta del barco mirando todo el paisaje. El delegado de Japón miraba que se acercaban a la ciudad. Desde aquí pueden ver, decía el delegado de Japón a los del otro país. Japón, este es el muelle de Ataka, de la zona de Kyushu. En la ciudad de Fukuoka, desde el puerto seremos transportados en coche, le decía el delegado de Japón mientras los ministros del otro país estaban aún en shock, al ver toda clase de edificaciones, hasta el Hotel Cínico. El crucero paró en la orilla del puerto. Vamos a proceder con el registro en el hotel, decía Lloyd del Hotel Cínico. Esteban en una reunión. Todo esto es demasiado sorprendente, no creo que sea capaz de sorprenderme más, decía el delegado del otro país. Lo siento por hacerlos esperar, decía el delegado de Asuntos Exteriores de Japón. Casi se me olvidaba, decía el delegado de Japón. Durante nuestra estancia en Japón hagan uso de esto, le decía entregándole algo. Esto es un reloj, sirve para medir el tiempo, lo decía poniéndolo en la mesa. El itinerario de hoy nos llevará al Festival del Viento a las 9:55, pero como disponemos de algo de tiempo disponible, decía el ministro exterior japonés. Los ministros de exteriores del otro país se quedaban viendo el regalo detalladamente. Daremos un paseo por la ciudad, decía el ministro de exterior japonés. Más tarde en el hotel, se ve un ferry en movimiento. En eso el ministro de exterior japonés con una bandera blanca cruzando las calles con los delegados de los otros países. El semáforo cambiaba de color. Una chica estaba a medio cruzar la carretera y se acercaba a un coche. Todos en la escena se percataban, atropellando a la chica y estrellándose contra un poste. Es un accidente terrible, decía el ministro exterior japonés. Parece que alguien se ha hecho mucho daño, decía el ministro exterior del otro país. El sujeto se percata mirando de forma atenta diciéndole a Curare. Por favor, espere, llamaré a una ambulancia. Si me disculpas, necesito pasar, decía el delegado del otro país pasando entre la multitud. Estaba la chica tirada sangrando. El delegado se percata de la delicada situación. No se preocupe, esta mujer está en buenas manos, decía, sus habilidades no tienen comparación, decía el ministro exterior del otro país. Si me lo permite, miraré qué le pasó a la muchacha, decía el ministro exterior japonés. Mientras tanto, el delegado del otro país estaba botando humo por la boca empezando a recitar.
Palabras extrañas e inentendibles mientras de su mano aún tenía brillo. El ministro exterior japonés solo observaba la escena. Esto es, gritaba, mientras el delegado del otro país seguía conjugando magia. La herida está sábado, decía el ministro exterior japonés. Todos se quedaban perplejos al ver a la chica levantarse como si nada del piso. Gracias a los dioses has despertado, decía el delegado del país extranjero. Por ahora es mejor que no se levante. ¿Puede explicarme qué es lo que acaba de hacer? ¿Qué quieres decir? Tan solo es magia muy sencilla. ¿Acaso no hay magia en Japón?, pregunta el delegado. Magia, responde el ministro exterior japonés. Perdónenme, siento ser un aguafiestas, pero no es momento de ir a la fiesta a ver el Festival del Aire, decía el ministro exterior del otro país. O tienes razón, vámonos, decía el ministro exterior japonés. Festival del Aire Basetsuki, decía un gran letrero. En eso estaba un soldado parado haciendo un saludo militar. Dentro de poco el F-15J despegará. Por favor, presten atención, decía el soldado a los invitados de las otras delegaciones. Se movían los alerones de las alas del avión, y todos se preparaban para volar. Empezaba a despegar el avión. Qué ruidoso es, decía el ministro exterior del otro país. Así es el dragón que sobrevoló Mayar. No, ni mucho menos, ese era un avión de patrulla y este es uno de caza, decía el ministro exterior japonés. Empezaba a volar con gran velocidad el avión de combate, una aeronave creada para el combate, decía. Lo veían pasar volando a gran velocidad. Pasaba un avión caza a toda velocidad muy cerca de la pista. Los ministros del otro país solo se quedaban viendo lo que medio podían ver. El avión volaba a toda velocidad haciendo un ruido estruendoso. Todos los espectadores impactados de ese desfile de aeronáutica, mientras el avión se marchaba en el cielo rápidamente como vino. ¿Podría hablarle un poco del espectáculo a los delegados?, le decía el ministro exterior japonés a uno de los generales. Con mucho gusto, respondía él. Caza F-15. Cuenta con 2 motores, que le da una velocidad máxima de 2,8 Mach. Con 8 espacio de carga bajo las alas, decía el general. Nunca presté atención a lo que sea que fue que dijo. Mi curiosidad se desvaneció por completo. El único pensamiento que surgió en mi mente fue el caza F-15, atravesando el espacio aéreo, decía el ministro exterior del otro país. Sin las contramedidas adecuadas podría trazar con todas nuestras fuerzas de caballeros alados. Más tarde en la Torre Tokyo, lugar de reunión de la delegación, sería posible que fabricáramos esos dragones de metal, decía el ministro exterior del otro país. Exportaciones tecnológicas. Desafortunadamente la nueva ley de prevención de pérdidas tecnológicas ya se ha puesto en marcha. En consecuencia no podemos darles tecnologías como esas. Por favor, aquí tienen, seguía diciendo, mientras caía una gota de agua. ¿Y qué desea adquirir Japón?, preguntaba el ministro exterior del otro país. Magia, respondía el ministro de exterior japonés. Lo único que deseamos es comprar los productos agrícolas disponibles, lo más pronto posible. Después de esto espero que nuestras necesidades haya quedado claras como el agua. Esperaré con ansia las negociaciones en Tokio, lo decía mientras se veían las botellas vacías de sake. Rin sonaba el bolso del delegado japonés. Discúlpeme, tengo que responder esta llamada. Solo me tomará un momento, decía el delegado japonés. Un mensaje, tómese el tiempo que quiera, decían los delegados del otro país. El delegado japonés salía del cuarto con el bolso en la mano. ¿Quién se hubiera imaginado que lo que quería Japón eran productos agrícolas? Japón es muy afortunada, ¿no? Que digo, ha sido bendecida por los dioses. Entre tú y nosotros nuestra nación tiene la bendición de la diosa de la tierra. Ningún insecto o plaga puede afectar nuestros cultivos, lo que permite que estos prosperen. Mientras tanto, en la habitación del hotel, pero parece imposible importar tecnología, y para el ejército necesitamos ese poder para frenar la amenaza que representa el reino de Louria. En ese caso, ¿por qué no nos aliamos con Japón? Con respecto a eso, debido a una ley japonesa, decía el delegado del otro país mostrando la constitución japonesa, no podemos conseguir el dragón de acero, pero podemos pedir transporte automatizado. Eso parece. Pongamos esto en la mesa en las próximas negociaciones. Luego de un rato. Aquí están las imágenes del avión de reconocimiento P-3 Orión. Se ha descubierto vastas regiones de producción de granos en Watoine. También hemos confirmado que las plantas que existen no son diferentes a las que exigen en el planeta Tierra. Los siguientes informes son sobre el informe de Curia. Sí, bajo el desierto, bajo el dominio de Curia, hay depósitos de petróleo, aunque sea a pequeña escala. Hay estructuras que se asemejan a pozos de petróleo. Si aún el continente Roenius no ha llegado a la edad contemporánea. ¿Cómo es posible? Es posible que haya un país que esté avanzando tecnológicamente. Si es así, tendremos problemas. Momentos después, Torre de Tokio, en una mansión lujosa, casa de invitados, del estado Villa Imperial Estancia Nadori. Japón, antes de ser transportada, importaba anualmente 55 millones de toneladas de alimentos. Por supuesto, esta es la suma agregada de varios países, no limita la negociación, pero nosotros, con fin de poner fin a esta crisis alimentaria, estamos dispuestos a compensar económicamente por las exportaciones. Eso parece. Siendo sincero, estoy sorprendido por la cantidad de bienes. Desconozco qué son estos granos de café. Hay otros de los cuales nunca he oído hablar. Si los sustituimos por algo similar, decía revisando la lista japonesa.
pero bajaba los papeles y señalaba algo con el dedo. Nuestro país es capaz de proporcionar las 55 millones de toneladas, él solo decía el delegado del otro país mientras los delegados japoneses se quedaban sorprendidos. Sin embargo, Watoine no posee ni los medios de transporte ni la infraestructura necesaria para exportarla regularmente, decía el delegado del otro país. Lo entiendo, decía el delegado japonés. Puede que no hayamos en una situación positiva para ambos países. Positiva, decía el ministro de Exterior del otro país al delegado. Nuestra nación propone que por fondos de asistencia de ultramar, para el desarrollo se expanda puertos y ferrocarriles a las regiones productoras de grano. ¿Qué les parece?, decía el delegado japonés. Va a llegar a Watoine, decía mientras se imaginaban los trenes entre los campos. Gracias a los establecimientos de relaciones comerciales de Japón con Watoine, Japón ha sorteado la crisis generada por la teletransportación, comenzando a exportar productos agrícolas desde Watoine, obtenido además derechos de explotación de pozos petroleros de Kuria. Gracias a eso las relaciones entre ambos países florecieron. Mientras se veía la infraestructura nueva en Watoine, en otra escena en un cuarto, el intercambio cultural se intensificó, todo a cual se esperaba. Capital de Watoine, Jardín de Loto, no hay nada que pueda hacer de mi parte, de ahora en adelante dejo en tus manos las habilidades de negociación, el futuro de Watoine, le decía al otro sujeto haciéndole una reverencia. Esperaré los resultados. Mientras tanto, en otra escena, embajada de Japón en Watoine, estaba el ministro japonés mirando por la ventana. Embajador, el señor Yagou, diplomático de Watoine, solicita una reunión urgente y está esperando en la recepción. Te he hecho esperar, gracias por cuidar de mí hace un tiempo. Yagou-san, estoy a tu cuidado, Tanaka. Parece que tienes una situación importante que tratar, decía Tanaka. Si nuestro país vecino, el reino de Louria, ubicado al oeste de la ciudad de Jim cerca de la frontera, están movilizando a sus tropas, le decía Yagou mientras Tanaka sudaba frío al saber lo que se significaba eso. Están movilizando sus tropas, pronto estallará la guerra, decía Yagou. ¿Qué está pasando?, decía Tanaka. La pericia y el poder de Louria son inmensos. Nuestro país tendrá que ceder algunas ciudades, y por ello las exportaciones a Japón, y tan lejos que habíamos llegado, decía Tanaka. Yagou miraba por la ventana, mirando a un pájaro sobrevolar. Lo que ve en Japón no lo he olvidado, decía el ministro exterior del otro país mirando la ventana. Tanaka-san, por favor envía el ejército, decía el delegado del otro país mientras agarraba al ministro exterior japonés. Ese poder, el dragón de acero, decía pensando. ¿Hablas de apoyo militar?, le pregunta Tanaka. Sí, responde el delegado. Tanaka voltea la cara un poco frustrado. Debemos adherirnos a la Constitución, pero tampoco podemos permitirnos que nuestra gente muera de hambre. Lo siento, Yagou-san, la Constitución japonesa prohíbe la intervención militar en el extranjero. Para ampliar la interpretación de la Constitución con el fin de salvar a Watoine, Japón debía escoger entre las dos opciones tras deliberarlo. Así fue. Tuvo lugar el primer envío de tropas desde la Segunda Guerra Mundial, capital del reino de Louria, Jin, a las grandes termas reales. Majestad, con respecto al plan de investigación de Watoine, hemos acudido en cuanto nos ha hecho llamar, decían los sujetos. Está bien, puedes continuar, le decía. Sí, señor, primero conquistaremos la ciudad de Jim, situada al borde del país. Para eso empleamos nuestra fuerza de vanguardia. Así nos haremos con los recursos. El ejército se encuentra movilizándose entre el borde de Watoine y nuestro país. El país llamado Japón, por el cual su majestad se preocupó, no es más que un archipiélago situado a 1000 kilómetros al noreste de Watoine. Por lo que he podido averiguar, no poseen dragones alados. Son unos salvajes subdesarrollados. Excelente trabajo, ahora podremos anexionar a Watoine y hacernos con el control total del continente. Ese ha sido siempre mi gran ambición. Decía en voz alta, por fin poder exterminar a todos esos demi-humanos. Abrir el camino a la supremacía humana, decía él dentro de sí. Ejército de subyugación del este, reino de Louria, Jim, Watoine. En otra parte, en un campamento, estaban muchos soldados comiendo carnes. También le echaban comida a los dragones. Lorda, en mis felicidades por haber obtenido el título de comandante en el ejército de la vanguardia. Vaya montón de cumplidos vacíos. Vaya, aunque te escondas bajo esa sucia capa puedo detectar tu sucia presencia. Por favor, utiliza el dragón que hemos encontrado como creas oportuno. Eso es igual en cuanto sea capaz de vivir suficiente de mi humanos como sea posible, decía el comandante de los soldados. Qué miedo, decía el encapuchado marchándose. Se veía la luna llena en el cielo, luego ya era de día. Es el grito de guerra del ejército de Louria, capitán Moisey. Los soldados están muy nerviosos. Habían diferentes especies y no solo demi-humanos asustados. Pero es normal, será una batalla cruenta que nadie quiere librar. Hemos movilizado toda la división occidental de caballeros para construir las alamedas. Hemos hecho todo lo que está en nuestras manos para proteger la ciudad de Jim. Sin embargo, este mal presentimiento que tengo no desaparece. Se veía un montón de soldados listo en formación, mientras el comandante a cargo miraba con cara rara a los soldados de Jim en unas barricadas improvisadas. Su ejército acaba de cruzar la frontera a la carga, caballeros. Venían atrás unos dragones alados. Cuentan con un número absurdo de dragones alados.
¿Acaso no superan el número de todos los dragones alados de nuestro país? ¿El comandante enemigo acaso ha perdido el juicio? ¿Qué pasa aquí? Aquí el segundo escuadrón alado de Watoine a punto de entrar en combate con el enemigo. Solo los jinetes alados podemos derribar a otros jinetes alados. Por nuestro honor y patria nos llevaremos por delante a tantos como nos sea posible. Capitán, dejamos el resto en sus manos. Fue un honor servir bajo su mando, decía el sujeto lanzándose a la batalla. Tan solo fue una masacre. Pum, caía uno a uno los caballeros alados de Watoine. Los soldados miraban y luego un dragón tirando una bola de fuego. No puedo aceptar este tipo de guerra. Salía un soldado en llamas de la posición, atrás un montón de soldados corriendo. Ni siquiera se nos permite una caída honorable, decía. Se veía unas banderas y una ave muy similar a una que conocemos. Venían los dragones alados disparando más bolas de fuego, pero aparecía un soldado con un arco especie apuntaba. El sujeto se quedaba viendo. Pum era atravesado por detrás. Poco a poco se acercaban los soldados en formación tomando terreno. Por las gentes de Jim, decía el general de Watoine con una gran espada en sus manos, mientras el fuego consumía la barricada. En lo personal no castigaré a nadie por los saqueos, a fin de cuentas es la recompensa para aquellos que trabajan duro. Agarraban una chica mientras ella forcejeaba. Señor, ¿qué haremos con los demi-humanos? Le preguntaba un lacayo al general del otro país. Así lo sé, déjame pensar. Llévenlos de vuelta a la orilla. Cuanto más los veo más me entran ganas de extinguirlos. No esperaba que agarramos un centenar para divertirnos. Luego los soltaremos. Así extenderemos el miedo. ¿Pa un soldado pateaba a alguien? Hemos capturado al comandante de la región occidental de Watoine, es el capitán Moisey. Vaya dolor de cabeza, tuvimos que emplear 10 hombres para reducirlo. Decía mientras lo escupía. Pum, y le cae eso en la cabeza al general de Watoine capturado. Siento haberte hecho esperar, Moisey el furioso. Tu fama te procede, ha llegado hasta mis oídos. Padre, decía una chica mientras le mostraba una chica y una niña. Querido, decía la chica, era la esposa del general Moisey. ¿Qué haces aquí? Decía. Bien, ¿qué deberíamos hacer ahora? Nos desharemos de la señorita. Si hace algún sonido nos desharemos de la hija. Decía el capitán del reino de Louria pensativo mirando la hija del general Moisey, mientras la chica abrazaba a la hija. Si aguantas en silencio la niña vivirá. No lo hagas, ese bastardo no mantendrá su promesa, no cree que seamos seres humanos como él, decía el general Moisey mientras en otra escena estaba la mujer del general Moisey sufriendo escarmiento para pasar la prueba del capitán de Louria. El general Moisey gritaba de dolor, mientras el capitán de Louria se reía de forma perversa. Luego no se veía nada. Era posible captar todo tipo de escenas plagadas de horrores y de una violencia indestructible. En la ciudad de Jim el ejército de Louria dejó a sus espaldas, arrasándolo todo a su paso. El ejército de Louria sigue avanzando. Se veía a la hija del capitán Moisey inerte después de ser desvivida por órdenes del capitán enemigo. Una chica elfo miraba ante tal masacre. En otra escena se ve a alguien en una bicicleta pedaleando a toda velocidad, con una banderola japonesa en la parte trasera de la cicla. Seguía subiendo cuesta arriba en la cicla a toda la velocidad que podía humanamente el ministro exterior japonés. Mientras él jadeaba pedaleando, algunas chicas elfos hablaba de él. Pero si se trata de un caballero japonés, lo decía sonrojado. 11. Edificio de Watoine. Siento haberte hecho esperar, Yago-san. La traducción llevó más tiempo de lo que esperábamos. Tanaka-san, estoy agradecido, decía el ministro exterior del otro país. Respondiéndole a Tanaka, este documento diplomático tiene la decisión tomada por la dieta de nuestro país. Le decía Tanaka mostrándole un libro. Jardín de Loto, sala de reuniones, del Consejo de Gobierno. A día de hoy las tierras situadas al oeste de Jim han caído en manos de Louria. La Marina de Louria, formada por más de 50.000 soldados, han anunciado el asedio a la ciudad de Mayark. Los informes hablan de una flota de más de 4.000 naves. 4.000 navíos es imposible, decía un elfo. Se rumorea que han conseguido apoyo por parte del Imperio de Parpadia. Todos los ministros estaban cabizbajos ante tal situación, todos decepcionados y sin esperanzas. Primer ministro, el ministro de Exteriores tiene algo de qué hablarnos, decía un ministro en la sala. ¿Aún hay algo más? ¿Acaso hay algo que pueda empeorar esta situación?, decía uno de los ministros decepcionado. Mantenemos comunicación con Japón, nuestros ministros están hablando. Decía, ¿con Japón de qué están hablando?, preguntaba el otro ministro. Entraba uno de forma dramática y apresurada. Es esto, lo tengo justo aquí, decía sosteniendo el libro que el ministro exterior japonés le había entregado. Léelo, le gritaban todos. Él abre el libro y empieza a leer. El gobierno japonés condena las acciones de los insurgentes en la ciudad de Watoine Jim. Nuestro gobierno pide que tome medidas para resolver el conflicto, junto a Japón, con el objetivo de erradicar la amenaza insurgente, si el gobierno de Watoine así lo solicita. En caso de recibirla de solicitud, Japón desplegará las autodefensas. Leía el ministro exterior de Watoine mientras el ministro exterior japonés estaba mirando lejos en un campo pensando. Insurgentes, si estamos en guerra, ¿qué significa toda esa falacia?, decía uno de los ministros en la sala. Yagon, ¿cuál es tu posición?, le preguntaban. Deje que se lo explique, primer ministro. La constitución japonesa prohíbe el uso de la guerra para resolver problemas internacionales, de modo para sortear ese pequeño obstáculo.
han calificado al reino de Louria como simples insurgentes, así podrán enviar sus tropas en un estado de no beligerancia. Dicho de otro modo, Japón vendrá en nuestra ayuda si lo solicitamos. ¿Ese navío volverá el dragón metálico? También se preguntaban, ese maravilloso alado metálico. No hay motivos para demorarlos más, pidamos de inmediato la ayuda a Japón, para acabar con las fuerzas de Louria, que digo acabar con los insurgentes. Base naval de Mayark, se veía un helicóptero en el aire sobrevolando, parece ser que este será mi transporte, decía, esta cosa la llaman helicóptero, tiene una forma muy rara, ¿estás seguro de seguir adelante? Le pregunta el primer ministro a alguien. Sí, responde él, puede que el mando de la armada haya pedido llevar a un observador, pero Japón se enfrentará solo a Louria. Japón solo cuenta con 8 navíos, pero el enemigo cuenta con más de 4000. Para mí sería difícil enviar a mis subordinados a una muerte más que segura. Estamos hablando de Japón, aún hay una oportunidad de obtener la victoria. Además somos débiles y ellos están jugando la vida por nosotros. Creo que se merecen que yo también le apueste, entre todas las murallas. Lo esperaba un soldado, dándole un saludo militar al cual él también respondía igualmente. Hola señor, somos las JMCDF, hemos venido a recogerlo. Si soy yo, estaré bajo su cuidado, decía mientras no podía con la brisa del helicóptero. Mientras el militar no se inmutaba ante tal situación, podría detener este vendaval, decía el ministro observador. Acabará cuando haya entrado el helicóptero, decía el soldado. Se levantaban las llantas del helicóptero del suelo, se empezaba a elevar cada vez más en el cielo. Es enorme la impresión de estar bajo una fortaleza flotante. Si Japón cuenta con 8 de estos navíos será increíble, puede que incluso consigan ganar. Le doy la bienvenida a bordo del Izumo. El capitán del navío de guerra le daba un saludo militar, el cual él respondía, permítame agradecerle por habernos socorrido. Mis más sinceras condolencias por la gente de Jim, decía el capitán mientras los demás se quedaban callados y en silencio cabizbajos. Caballero, permítame que le haga un resumen de la operación. Watoine se encuentra amenazada por los insurgentes por 2 frentes, clan flota de Louria Jim, área controlada por Louria. Las JMCDF tiene como prioridad la seguridad de Mayark y han desplazado 8 destructores para alcanzar sus objetivos. Decía el capitán. Disculpe señores, decía el delegado enviado de Watoine levantando la mano. El número de navíos insurgentes, decía. No se preocupe por eso, decía el capitán, ya tenemos información. Localización y número. Garantizó su seguridad, así que quédese tranquilo, decía con una sonrisa en la cara. ¿Cómo puede sonreír con tanta confianza?, decía el delegado de Watoine. Continente Rodeos, costa norte, se veía una enorme cantidad de navíos en el mar, cada vez más navíos. Qué escena tan espléndida, Watoine temblará con solo avistar nuestra flota. Se escuchaba el sonido de un helicóptero en el cielo, un dragón alado. No, eso no es, decía el capitán de las embarcaciones enemigas de Louria, habla la fuerza marina de las fuerzas de autodefensa japonesa. Este es un aviso para la flota insurgente. Se hallan en aguas territoriales de Watoine. ¿Acaso acaba de decir Japón?, decía el capitán de las embarcaciones de Louria. ¿Acaso es un nuevo tipo de dragón?, decía uno de los que los veían. Cambien de ruta de inmediato, o nos veremos obligados a abrir fuego. ¿Qué embarcación tan grande? No se supone que era un país recién fundado y subdesarrollado. Solo nos enfrentamos ante un navío, no pueden hacernos nada. En cambio contamos con una armada de 4000 navíos, lo decía mientras cerraba sus ojos de la ira. Giren a estribor, mantendremos su misma altura a una distancia de 200. Al acto estaban moviendo el timón, se veía el velero girar de inmediato. Se veía una fragata al lado de los barcos. Descarga las flechas, le decía uno de los sujetos dentro del barco de madera al otro, alzando una compuerta que dentro salían unas ballestas, empezando a disparar flechas contra las fragatas japonesas. Habían flechas en llamas incluso, pero solo se dignaban a rebotar en el acorazado. No se quema ni sufre ni un solo rasguño. Es imposible, ¿acaso está recubierto de metal?, decía el capitán de la Armada Marina de Louria. Almirante, la nave enemiga se aleja. Lo conseguimos, Yuju, gritaban dentro los marineros de Louria. ¿De verdad están huyendo?, se pregunta el capitán. Entonces esta sensación de desasosiego que tengo, decía el capitán. Se empezaba a alzar un cañón. El destructor Myuoko ha recibido el ataque de los insurgentes. Inicien el contraataque, decía el capitán por el intercomunicador. Pum, pum, sonaban los cañones de la fragata. Empezaban uno a uno a caer los grandes casquillos de las 52 milímetros, y pum, destruyen un barco al lado donde estaba el capitán de la marina de Louria. Entonces él volteaba a ver el velero de madera en llamas. ¿Pero qué demonios acaba de ocurrir?, decía el capitán de Louria asustado. El destructor se acercaban cada vez más. Esperemos que esto los disuada de una vez, decía el capitán del destructor mientras comandaba el barco. Más les vale, les decía otro. Acaban de explotar, no parecen en nada los cañones del imperio. Ve el cañón disparar nuevamente y botando humo. Nos enfrentamos a un arma mágica, decía el capitán de la marina de Louria. Confirmamos el impacto, hemos dado justo en el blanco, decía él. Encargado del reconocimiento en el destructor. Los barcos de los insurgentes no cambian de rumbo, no parece que quieran retirarse, decía uno de los encargados de la observación del barco japonés. El capitán se quedaba en silencio agachando la cabeza.
miraban el destructor con un periscopio. El navío enemigo ha detenido sus movimientos, además no hay presencia de los enemigos en cubierta. Ya veo no pueden lanzar esos poderosos misiles rápidamente, decía el capitán analizando la situación, que la flota reduzca la velocidad y mantenga el rumbo. Rápido extiende las velas, le gritaban a uno. Capitán envió una petición para que los dragones aéreos presten apoyo, hornearan el interior de ese navío de metal. Castillo Jin Hangs, reino de Louria, base de dragones alados. Se veían a unos sujetos preparándose para partir, ponían las monturas en el dragón para partir. Escuadrón 17º de dragones, decía levantando la mano. Por lo que ha llegado hasta mis oídos, la embarcación está usando un arma mágica, decía mientras los caballeros se montaban en los dragones en posiciones 1 a 1. En serio puede que será necesario enviar 150 dragones. Si hacemos eso no habrá dragones que cuiden la capital. El 14º escuadrón de dragones parte hacia su objetivo. La pista está libre para el despegue, enviaremos todos los dragones disponibles. El enemigo no tiene cómo amenazar nuestra capital, aniquilaremos por completo a las fuerzas enemigas, decía un sujeto mirando el cielo y los dragones volando, todas las unidades desplegadas. En otro lado se veía un barco, enemigos detectados a través del radar, son dragones. Salía mientras aparecía WN en el radar, que significa Barben. Su número es al menos de 250. Pero sabemos que las bolas de fuego que generan tienen la tarde una bomba napalm. Aún no hemos podido verificar su fuerza física. Atacar sin mucha convicción nos costará la vida. Ya veo, no dejes que ningún dragón se acerque al barco, iniciando la guerra antiaérea, preparando el sistema vertical de lanzamiento, desplegando los misiles tierra-aire, misiles DIM-66, levantando unos interruptores de lanzamiento. Salían los misiles de los compartimentos. Siu. Sonaba un sonido estruendoso mientras salía un montón de humo en el barco y salían 3 misiles antiaéreos del barco. ¿La nave enemiga está en llamas? ¿Acaso se hunde?, preguntaba uno. No, claro que no, decía el capitán viendo los misiles. Han lanzando al cielo algo parecido a las balistas. ¿Qué intentan lograr con eso?, pregunta el capitán de la marina de Louria. Los caballeros encima de los dragones miraban los misiles en dirección hacia ellos. ¿Qué es eso?, preguntaba uno. Se dirigían a toda velocidad hacia ellos. Al parecer tenía metralla. Los misiles luego de estallar volaban pedazos del cuerpo del dragón. La metralla. Los dragones se retorcían en el aire. La metralla también impactaba en caballeros alados. También dañaban la bandera louriana en uno de los dragones. Aún quedaban más hojillas de misiles. La luz nos persigue, no podemos eludirla, gritaba un caballero alado. Uno impactaba a otro en otro dragón. La metralla volvía a impactar en objetivos cercanos, cayendo un montón de dragones cercanos. El sujeto revisaba el radar. 50 dragones permanecen intactos. Cambia los proyectiles antiaire, decía el capitán. Empezaban a disparar mientras caían los dragones uno a uno. El cañón disparaba como loco una y otra vez encima del barco. Munición 127 milímetros, decían mientras los casquillos caían. Al igual que los dragones alados, se veían algunos quejándose con las alas rotas. Pueden disparar en ráfagas, decía el capitán de la marina de Louria, impactado al ver caer los dragones como moscas del cielo. Esto no puede estar pasando, todos los dragones alados están cayendo, decía el capitán de Louria en shock. En el radar solo se veían 3 dragones alados en el cielo. Aún quedan 3 dragones sobre el barco, gritaba el encargado de la observación preocupado. Rápidos el Sips, decía refiriéndose a una torreta con una ametralladora. Venían 3 dragones cargando sus bolas de fuego en la boca. Las Sips empezaban a disparar de forma feroz para alejar los enemigos. Deformaba bala uno de los dragones. Mientras la Sips paraba de disparar, se veía unos objetivos en el radar y luego otros dragones cayendo. Todos los blancos han sido derribados, decía uno de los encargados del reconocimiento en el acorazado. Uf, decía el otro aliviado. El capitán agachaba la cabeza. 250 dragones con un solo navío, todos aniquilados, decía el capitán de la marina de Louria pensando. ¿Seremos los próximos en acabar en el fondo del mar?, se preguntaba. Estoy seguro que no se olvidarán de las atrocidades cometidas en Jim. En ese caso, que las galeras usen los remos, pasamos a la ofensiva, vamos a asaltar el navío enemigo, decía el capitán. Sí, mi capitán, decía uno de los subordinados. Entonces se dirigían a toda velocidad hacia el destructor. Las flotas enemigas se están acercando, parece que quieren continuar. Decía uno. Preparen las armas, gritaba otro de los japoneses dentro del barco. No quería causar bajas innecesarias, pero parece que hoy no sucederá, decía el capitán del destructor mientras el capitán de la marina de Louria daba la orden de atacar levantando la mano. Los barcos se dirigían a toda velocidad. El capitán solo observaba. Capitán, acaban de llegar refuerzos, gritaba uno. Como decía el capitán volteando a mirar, venían más destructores y un buque de guerra. Pum, 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 solo se escuchaba el sonido de los cañones. E iban los proyectiles a toda velocidad hacia los barcos de madera. Pum, pum, sonaba el fuerte sonido, unos caían en el mar, otros en los barcos destruyéndolos. Se acabó, no hay forma de acabar esta batalla, pero si nos retiramos tendré que cargar con la responsabilidad, decía el capitán frustrado. Se veía la verga del barco en llamas junto a las velas.
Mi nombre quedará en la historia como el comandante incompetente, decía el capitán cabizbajo y molesto. Aún así no puedo permitir que mis hombres mueran en vano. Capitán, ordené a nuestros hombres la retirada inmediata. Sí, señor, decía uno de los subordinados. En el radar japonés se veían como los barcos empezaban a marchar. Parece que se retiran, decía el encargado de la observación. Paren el fuego, decía el capitán del destructor japonés. Muy bien, caballeros, procedemos al rescate marítimo. Se veían a un montón de helicópteros saliendo del gran barco japonés. ¿Que ya se ha acabado?, pregunta el observador de Watoine. Si la flota insurgente de retira, decía el capitán japonés. Sobre ese rescate marítimo hay víctimas de las JMCDF japonesa, pregunta él. Observador de Watoine, ni una sola, decía el capitán. Entonces, ¿a quién piensan rescatar?, decía el delegado. En otra escena se veían a los japoneses en lancha y helicópteros rescatando a los lurianos que naufragaban. Al enemigo, respondía el capitán. En otra escena en el bosque de reunión de Watoine. Así que lo que quieres decir que Japón ha repetido los 4.400 barcos de Louria, sino que han derribado 220 dragones alados y todo ello sin recibir daño alguno. No, sin han habido daño, las flechas de Louria han arañado la pintura de los barcos, decía el observador de Watoine. ¿Llamas a eso daños de combate?, le refutaban al observar que habían enviado. ¿Y qué planea hacer Japón después de todo esto?, le preguntaban. El primer ministro japonés ha pedido permiso para poner una base en las llanuras de Aidar, de la ciudad fortaleza de Hei. Ese lugar es solo un descampado, ¿cierto?, preguntaba. ¿Tienen mi permiso?, decían. Jim, ciudad fortaleza de Hei, base de la fortaleza de las fuerzas japonesas. Mientras tanto se veía una base y cerca de ellos, en la base de una montaña, un gran castillo, ciudad fortaleza de Hei, gruesos muros de una dureza sin igual. Provisiones de sobra ante un asedio, 3.000 jinetes, 7.000 arqueros y 20.000 soldados a pie, incluso caballeros alados. Somos inconquistables. Invulnerables, decía el sujeto encima de las torres mirando. General, no, las fuerzas de defensa de japonesas acaban de llegar. Hagamos esperar. Atreverse a instalar una base en nuestro patio trasero. No pienso que se burlen de mí como hicieron con la marina. Vaya, vaya, les doy la bienvenida como caballeros de Japón. ¿Cómo era que se me había olvidado?, preguntaba el general No de forma burlesca. Fuerzas terrestres japonesa de autodefensa, somos la 7ª división, y yo soy Ouchida, decía mirando al general. Mire su ropa, parece semejante disfraz, decía en voz baja su consejero. Por favor, general, pare antes que nos escuchen, le decía el consejero a No. Como eres un compañero de profesión, estoy seguro que podrás observar que Hei es una fortaleza inexpugnable. Juramos por nuestro honor repeler las fuerzas de Louria. No hay forma de que sus hombres abandonen la base que han levantado, decía el general No a capitán japonés. Al final lo ha dicho en voz alta, decía el consejero decepcionado. Esto es peligroso, ¿cierto? Esto puede ocasionar un incidente diplomático. Los dos se quedan viendo, el general japonés y el general de Watoine. Lo entenderemos, daremos apoyo en la retaguardia, sin abandonar nuestro campamento. Sin embargo, tenemos una petición. Queremos trasladar personal de observación a la ciudad fortaleza. Lo entiendo, a final de cuentas tú también tienes que entregar información a nuestro país. Gracias y nos disculpa, iremos a regresar a nuestra base, decía el capitán. Los demás se quedaban callados, sorprendidos ante tal situación. Vaya decepción, ¿acaso los soldados japoneses no poseen orgullo?, decía el general No, preguntándose por lo recién sucedido, mirando por la ventana pensativo. Por un instante pensé que no aceptaría nuestra solicitud. General, parece tener una personalidad muy estricta, decía un soldado de alto rango al lado del general. Al final todo ha salido bien, no vamos a enviar personal al frente, lo que nos es favorable, decía el general. Gina, reino de Louria. El rey de Louria se quedaba mirando pensativo. Aunque es un hecho incuestionable haber perdido la batalla naval, el contenido del informe es del todo absurdo. Recomiendo que hasta no haberlo revisado, no. Volveremos a enviar la marina durante un tiempo, decía sudando el consejero del rey de Louria. El rey se quedaba pensativo y en silencio, en respuesta a este contratiempo, pretendiendo capturar la ciudad fortaleza, empleando la ciudad de Jim como base de operaciones. Espero grandes resultados de esta acción. También espero que no te conviertas en una decepción más, le dice el rey a un general. Estoy agradecido, su majestad, le dice haciéndole una reverencia. Se muestra en el mapa Jim, Ehei, y en la mitad refugiados de Jim, una caravana de elfos, iban a pie, otros en carrozas cargando gente en ellas mientras avanzaban a paso lento. En otra escena, hermano, estoy cansada, no podemos descansar un rato, le decía una niña elfo a su hermano. Aguanta un poco más, solo tenemos que caminar hasta llegar a Ehei. Él le respondía, mira, ya hemos podido verla desde aquí. Es verdad, la puedo ver, intentaré lo mejor que pueda, decía la niña. Al momento escuchaban unos caballos cabalgando. Habían lanceros encima de los caballos. Los elfos se estaban percatando, y miraron la bandera de Louria. Es la caballería de Louria, gritaba uno de los elfos. Corran, huyan rápido, gritaban muchos elfos asustados. Oye, mira lo que tenemos aquí, un grupito de elfos, decía el general del ejército de Louria. Vigilar y otear el terreno son tareas muy aburridas, ¿no te parece?, le decía el general a uno de sus subordinados. Mira tú qué espléndida vista tenemos aquí, decía mirando las hermosas elfas.
Jim es una excelente ciudad, ¿no te parece, capitán? Tenemos algo de diversión. Lo de ustedes es irremediable, pero no tenemos más opción. Así que nos toca divertirnos un poco. Entonces empezaron a correr los caballeros de Louria en dirección a los elfos refugiados de Jim. Sígame, es hora de iniciar la carnicería. Seguían corriendo uno tras de otro en la caballería. Hermano, tengo miedo, le decía la chica elfo a su hermanito. Suelten las pertenencias y salgan corriendo, salgan del camino. Dispersense por los pastizales, decía el capitán encargado de escoltarlos. Habían soldados de Louria con lanzas esperando para atacar, mientras los caballos jadeaban ferozmente. Los hermanitos elfos corrían desesperados jadeando. Se cayó la chica elfo y el hermano elfo se paraba al percatarse. Lo siento, hermano, ya no puedo seguir corriendo, le gritaba la chica elfo llorando a su hermano. No te preocupes, hacia yo te protegeré. El chico elfo se agacha a recoger un palo del suelo. Se paraba delante de su hermana con el palo para protegerla. Solo se veía la caballería encarnizada corriendo. La niña se arrodillaba a rezar diciendo: oh Dios, por favor, ayúdanos. En los recuerdos de la chica elfo se acordaba cuando vivía con madre. En la casa le decía: madre, cuéntanos la historia del dios del bosque. La del dios del bosque o la del rey demonio. ¿Cuál de ellas?, le decía la mamá a ellos. La del rey demonio, decía la chica elfo. Su hermano aceptaba diciendo: sí, esa. Hace mucho, mucho tiempo, decía la mamá de los niños elfos. El rey demonio apareció en el continente norte. Con el paso del tiempo cruzó el mar hasta llegar al nuestro. La lucha fue tan devastadora que la gente tuvo que retirarse al bosque donde residía el dios del bosque. El dios del bosque solicitó la ayuda del dios del sol, y este envió a sus emisarios a los elfos. Los emisarios del dios del sol usaron naves divinas, con las que quemaron la tierra, y con la ayuda de los héroes de las 4 razas, elfos, enanos, humanos y demi-humanos, el rey demonio fue sellado y así se salvó el mundo. ¿Qué dices sobre eso de sellado? ¿Qué le pasó al rey demonio?, preguntaba el chico elfo a su madre. Fue sumido en un profundo sueño del cual nunca pudo despertar. ¿Qué harías entonces? Me convertiré en un héroe capaz de derrotarlo. Rezaré a Dios para que nos ayude, decían los niños. En la realidad la niña seguía arrodillada orando al dios del sol. Boom, sonaba una bomba detrás de la caballería. El general enemigo se quedaba viendo lo que pasaba, cómo se quedaban quemándose en el piso. Dispersense, si no se separan los harán desaparecer, decía el general a sus caballeros. Tisich cometió un error al creer que fueran simples campesinos, así que hay archimagos entre sus filas. Se veía cómo se alineaban para barrer el campo donde estaban los elfos. Se veían unos proyectiles en el aire. Está bien, empezaremos desde un solo flanco y luego, boom, se escuchaba el sonido de las bombas desarmar todas las filas lourianas. El caballo del general se levantaba relinchando del susto. Venía un helicóptero apuntando y disparaba un proyectil, pero decía sorprendido: ¿pero qué demonios es eso?, decía mirando el proyectil dirigirse justo hacia él. Boom, lo desmembraba. Al solo quedar humo que salía del suelo y los helicópteros barrían la zona revisando. Los elfos estaban perplejos viendo lo que estaba pasando. Salía otro proyectil del helicóptero mientras los elfos se percataban, se asustaban. Boom, veían volar a los jinetes. Con todo y caballos, corrían en todas direcciones, pero caían los misiles por todos lados. Los elfos miraban el campo de batalla, los helicópteros en el aire y en el suelo los caballeros lourianos masacrados. Los soldados de Louria han sido masacrados, decía uno. Nos hemos salvado de verdad, son aliados, decía otro. Más de esas cosas están llegando, y hay gente saliendo de ellas. ¿A qué vienen esos atuendos? No parecen guerreros ni magos. Mira eso, hermano, decía la niña señalando la cabeza de un soldado con la bandera japonesa. Mírase de allí también, señalando a otro lado. Se veía la bandera japonesa en los aviones y allá también, y en los helicópteros. Es el emblema del dios del sol, decía los hermanos elfos. ¿Hay algún herido que necesite ayuda?, decía el soldado japonés. Todos se quedaban en silencio mientras el hermano agarraba a su hermanita que se tapaba la boca. Decía el sujeto un poco incómodo. Se escuchaba un paso en el pasto. El chico les pregunta si son enviados del dios del sol. ¿El dios del sol?, se preguntaban los japoneses. O puede que se deba al sol en nuestras banderas. Así que deben estar confundiéndolo con otra cosa, decía el soldado japonés mientras el chico elfo sonreía encantado. Bueno, es solo la historia de un niño, así que no creo que haga mucho daño seguirle el juego, decía el soldado japonés dentro de sí. Así es, hemos venido a salvarlos. Esa es la razón por la que estamos aquí, les decía mientras el helicóptero se movía fuertemente detrás de él. Todos los elfos se quedaron impresionados. ¿Lo escuchaste? Han sido enviados, decía uno. Si te pones a pensarlo, navíos capaces de surcar los cielos, magia que quema la tierra, el emblema de las leyendas, decía otro elfo. Antes que nada, estamos de fiesta celebrando nuestro primer año de recorrido, celebrando la creación del canal, y el 9 de este mes cumplimos también de haber subido nuestro primer video. Gracias a todos ustedes ya somos 1196 y todos los que faltan. Les agradecemos a los donadores como el Capibara de la Noche, fiel donador del canal, y a los miembros como Delta22. Te invitamos a unirte a los miembros del canal y apoyarnos como agradecimiento. También te invitamos a ver el siguiente capítulo de Reencarne como un dios malvado, capítulo final, la caída de un dios.